El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Esto es artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. La semana pasada hablamos de los males de Guayaquil, aquellas cosas que a pesar de los esfuerzos no marchan como todos quisiéramos y que a veces hasta nos hacen ver mal. Pero tal como prometimos, esta semana nos enfocaremos en las cosas positivas, que sin duda alguna son muchas más que los males que aquejan a nuestra ciudad. Por ejemplo, en los años 70, cuando Guayaquil cumplió 150 años de su independencia, apenas contaba con el 30% de cobertura de agua potable. El resto de la ciudad la recibía en tanqueros. Hoy en día ese servicio llega a casi el 100% de los guayaquileños. Lo mismo ocurre con electricidad, alcantarillado, recolección de basura, además de los servicios que vinieron prácticamente en el nuevo milenio, como telefonía celular e internet. Si bien es cierto que aún generan inconformidad en los ciudadanos, el avance en estos 50 años ha sido sorprendente. Les hemos preparado un reportaje que muestra el avance de nuestra ciudad en los últimos 50 años. De ser una pequeña ciudad de 750,000 habitantes, ha pasado a ser una ciudad de casi 3 millones. El crecimiento poblacional ha ocurrido mucho más rápido que la implementación de una estructura de servicios. Sin embargo, de una u otra forma, hemos logrado dar cobertura a casi todos los nuevos guayaquileños que poco a poco han llegado a esta ciudad, buscando un futuro mejor. Servicios básicos. Para una ciudad es indispensable poder garantizar a sus habitantes la cobertura de los servicios considerados básicos. Esto es acceso a agua potable, alcantarillado, electricidad, recolección de basura, telefonía y en los actuales momentos de internet. Guayaquil tiene cubiertas estas necesidades prácticamente en su totalidad, aunque no siempre fue así. En la década de 70, 80 e inicios del 90, el servicio era totalmente crítico para la ciudad, a tal punto que en el extremo sur de la ciudad no llegaba la presión ni a 1 metro de columna de agua y no había continuidad del servicio. En el sur, llamemos el Guasmo extremo sur, solamente recibían el agua por 1 o 2 horas en el día y aún en el centro 10 horas de las 24 horas. Por eso es que los grandes hoteles y los grandes edificios tenían que tener grandes cisternas para abastecerse por la falta de continuidad del servicio. El estudio Agua, Saneamiento e Higiene, publicado en 2018 por el INEC y UNICEF, ubicó a Guayaquil entre los 10 cantones con mejor cobertura de agua básica, haciendo como observación que es una ciudad que ha experimentado crecimiento poblacional importante. José Luis Santos, gerente general de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, amplía detalles sobre cómo a lo largo de los años Guayaquil ha ido mejorando. En ese momento el servicio tenía solamente en alcantarillado sanitario 50%, es decir, 1 de cada 2 habitantes tenían alcantarillado sanitario y el 60% de agua potable. Actualmente en alcantarillado 9 de cada 10, o sea el 90% tiene en este momento alcantarillado sanitario y en agua potable estamos hablando ya de 97%. En el 2012 se alcanzó el 100% de cobertura de agua potable, pero ahora que extendiéndose la ciudad ha tenido que irse y se continúa por parte de la municipalidad la legalización. Así tenemos que en el censo de 2001, el abastecimiento de agua a través de red pública en Guayaquil era del 79.7%, mientras que para el siguiente censo, el de 2010,
la cifra aumentó al 85.4%. Algo similar ocurrió en el caso de alcantarillado y se incrementó el porcentaje de cobertura de 50.7% al 60.65%. Mejorías que aumentan gracias a los trabajos constantes que buscan ofrecer un servicio más eficiente y con conciencia ambiental. Es una línea de impulsión que une la estación de bombeo Pradera, que se va a terminar ya este mes de septiembre. En septiembre, a fines de septiembre ya entra en operación y eso va a dar alivio bastante a todas las descargas de cerca de 1 millón de habitantes que están llegando actualmente a la planta preliminar La Pradera. O sea, en este rato ese bombeo que todavía no va a ser trasladado a las esclusas, sin embargo, por la mejoría en el bombeo con respecto a lo que actualmente al estado de las bombas que tiene la planta preliminar, van a evitar que ocurran ya en las partes extremas, inclusive del Guasmo Oeste y de la Trinitaria, ocurran desbordamientos en el alcantarillado sanitario. Esta es la iniciativa del Fondo de Agua de Guayaquil para conservar la cuenca del Daule desde su inicio, allá donde está la presa de Daule Peripa, hasta la parte más baja, que es donde nosotros estamos. Pero nosotros somos el mayor consumidor para 3 millones de seres humanos, el mayor consumidor en lo que tiene que ver a la parte potable, porque en riego obviamente son los otros cantones. Entonces es un trabajo conjunto que se ha venido desarrollando y que se sigue desarrollando con los diferentes cantones ribereños. De acuerdo al censo de 2010, Guayaquil contaba con el 92.75% de cobertura de electricidad a través de la red pública y un 79.3% de los hogares aseguró tener medidor de uso exclusivo. Las estadísticas también revelaron que el servicio de recolección de basura tenía una cobertura del 92.7%. En el caso de la telefonía, en diciembre de 2018, Guayaquil registraba 473.504 abonados a la telefonía fija según el Arcotel. Mientras que, en el censo de 2010, el 83.2% de los guayaquileños reveló que contaba con telefonía celular. El servicio más joven, pero no menos importante para la vida de hoy en día, es el Internet. Y aunque en 2010 solo el 17.1% declaró tener acceso a él, las cifras que nos revelará el Censo Nacional del próximo año seguramente registrarán incremento. Desde el 2015, el municipio de Guayaquil ofrece 90 minutos de internet inalámbrico gratuito diario en varios sectores de la ciudad. En septiembre de 2018, sumaban 6.000 puntos de acceso. Y de acuerdo a las cifras de la alcaldía, aproximadamente 1.3 millones de dispositivos se conectan por mes, llegando a los 12 millones de sesiones iniciadas. Muy bien. Otro de los puntos a favor de Guayaquil son sus emblemáticos espacios públicos. De la contemplación de hermosos monumentos como la columna de los próceres o de los pequeños parques para pasar las tardes amenamente, Guayaquil ha cambiado y ha avanzado a tener espacios públicos para todos, desde enormes parques recreativos y acuáticos hasta lugares para la cultura y el arte. Guayaquil tiene a su haber grandes obras que se han constituido como referentes de la ciudad. Así tenemos el Malecón 2000, el punto más asociado a la identidad de Guayaquil, aunque con el paso del tiempo, nuevos espacios se han ido posicionando como atractivos para locales y extranjeros. Veamos. Lugares públicos emblemáticos. Guayaquil tiene a su haber espacios emblemáticos y grandes infraestructuras que sirven de atracción para locales y extranjeros. El lugar número 1 y eternamente ligado a la identidad guayaquileña es el Malecón, un espacio de gran relevancia desde la época de la colonia. Ha ido evolucionando con el tiempo y de ser un espacio de 1,5 millas de largo, con asientos, árboles y faroles, pasó a llamarse Paseo de las Colonias Extranjeras,
luego a ser conocido como el Malecón Simón Bolívar y finalmente en 1999 empezó su transformación al Malecón 2000 como lo conocemos el día de hoy, en donde con más de 2 kilómetros de extensión ofrece áreas para caminar, disfrutar de la vista del río, juegos infantiles, exposiciones temporales, patios de comida, locales comerciales, el Museo de Guayaquil en la historia, el cine IMAX, entre otros atractivos. Sin embargo, este no es el único espacio emblemático con el que cuenta Guayaquil. Al norte de la ciudad, en la avenida Francisco de Orellana, se encuentra el Parque Samanes, con una extensión total de 800 hectáreas y 350 hectáreas de construcción. Aparte de ser el más grande del país, que es maravilloso, pues tenemos muchas actividades donde la gente puede venir a disfrutar aquí a Parque Samanes, como por ejemplo, sobre todo las áreas deportivas. En áreas deportivas tenemos canchas de fútbol 7 con césped, que lo hemos dado mantenimiento total. Entonces actualmente están en las mejores condiciones donde pueden venir y disfrutar de ellos de una manera gratuita. Tenemos canchas de básquet, voleibol, fútbol, como les decía, tenis, handball. También tenemos de lo nuevo que actualmente tenemos aquí en Parque Samanes, también es el área de la Jacinta Sandiford, donde las canchas nuevas de fútbol y de voleibol playa son maravillosas. El espacio, que opera desde 2013, además de numerosas canchas para varios deportes, ofrece áreas verdes para hacer picnic y relajarse, una concha acústica para conciertos y áreas para exposiciones y ferias que visitan la ciudad, sobre todo en los meses de julio, octubre y diciembre. Parque Samanes recibe aproximadamente en un día normal, en un día entre semana, 7.000 visitantes. Luego tenemos también los fines de semana, que tenemos aproximadamente 16.000 visitantes. Y para los días de feriados, los días que tenemos ferias, eventos, aquí en Parque Samanes estos números se duplican y llegamos a tener pues a más o menos 30.000 personas por día. Hay un área nueva, pues, que sería lo próximo a inaugurar por parte de Parque Samanes e Inmobiliar, que sería una cancha de béisbol donde niños, no solo de la zona, sino de todo Guayaquil, podrán venir y disfrutar, niños y adultos. En esta área del vivero de Parque Samanes se encuentra en el área de la Jacinta Sandiford, que es la nueva área de parque, pues reinaugurada recién hace un año. Para acceder aquí, pues esto no es abierto al público, eso tiene que hacer una previa reserva para poder agendar. Entonces lo que hacemos es traer a grupos, por ejemplo, de colegios o grupos grandes familiares. Pueden venir y agendar con nosotros mediante las redes sociales de Parque Samanes o bajo los números de Inmobiliar, y pueden tener una cita para poder ir visitar esta área, que puede ser guiada y con la explicación de todas las plantitas que tenemos aquí. A esto se suma el aumento de espacios destinados al fomento, práctica y difusión de diferentes disciplinas artísticas. Desde los tradicionales Centros de Arte de la Sociedad Femenina de Cultura y el Centro Cívico, la apuesta por espacios culturales en la ciudad no había sido mayor. Sin embargo, desde hace un par de años se vive un auge con la apertura de lugares especializados como la Bota del Malecón del Salado, Muégano Teatro en el Callejón Magallanes, Estudio Polsen en Barrio Las Peñas, sin olvidar la intervención de edificios patrimoniales a cargo de la Universidad de las Artes, que a inicios de este 2019 puso en funcionamiento la Biblioteca de las Artes. Está desplegándose en la ciudad de Guayaquil, en el centro. En esa medida constituye un proyecto estratégico para el desarrollo de la ciudad y específicamente de este espacio, el más significativo de Guayaquil. La universidad tiene un grupo de edificios que han sido cedidos por el Estado. En esta primera etapa de gestación de la universidad hemos recuperado algunos de ellos ya, y seguimos en el proceso de avanzar con la recuperación de todos estos establecimientos.
Estos y muchos más espacios son parte de la lista de atractivos para quienes nos visitan y por supuesto para los que aquí vivimos y queremos hacer planes cada semana. Sin duda alguna, así como los guayaquileños tenemos defectos, como los que mencionamos en el programa anterior, también tenemos virtudes que constituyen un sello característico de nuestra ciudad. La solidaridad y la hospitalidad, por ejemplo, son algunas de esas virtudes. Veamos. El guayaquileño es bacán, chévere, voz y camellador. Se las rebusca, suda la gota gorda y corona. Hace vaca y acolita al pan, al yunta de su llave y también al caído. Le da chance al cholo, al moreno, al colorado y al gringo. Y es número 1 para regatear. Pero para saber de dónde vienen todas esas cualidades del guayaquileño, podemos viajar hasta sus orígenes y encontrar, por ejemplo, que el espíritu emprendedor estaba presente desde mucho antes de las ferias de negocios innovadores y que se remonta incluso a las épocas de nuestros aborígenes. Desde antes de la fundación en los traslados, hay que reivindicar en los manteños huancavilcas, en los chonos, la capacidad de emprendimiento. Otra virtud de los guayaquileños que ha quedado en evidencia a lo largo de la historia es la capacidad de sobreponerse y renovarse, a pesar de haberse enfrentado a panoramas desoladores. Una colectividad, una sociedad en la que han habido incendios, epidemias, y se haya logrado reconstituir y proyectarse, eso dice que es una colectividad que no se arredra. Definitivamente que es capaz de superar los contratiempos, los vientos en contra y recuperar y superar sus valores. Asimismo, un valor que ha quedado plenamente documentado es la solidaridad. Y entre los ejemplos que podemos recordar está la ayuda que la sociedad civil e instituciones gestionaron en Guayaquil cuando ocurrió el terremoto de 2016, que afectó a nuestros hermanos manavitas, o las variadas instituciones que nacieron en esta ciudad a lo largo de la historia con la finalidad de ayudar al prójimo. La Sociedad Filantrópica del Guayas, que es la más antigua, la Junta de Beneficencia, para mí son hitos anticentralistas. Así surgió el Comité Ejecutivo de Vialidad del Guayas y el voluntariado femenino, el voluntariado de servicios, asistir a enfermos, en Solca, se crea un centro médico, inmediatamente surge un grupo de personas que van a ayudar, que van a leer a los enfermos. Del mismo modo, dentro de ese espíritu de solidaridad y ayuda está el sentido de lograr cometidos gracias a la suma de esfuerzos colectivos. Acá no encaja la palabra minga, pero es capaz de hacer, vamos a hacer un grupo, vamos a hacer una vaca para chupar, una colección de algo, recoger una colecta. Vamos a hacer una vaca para jugar fútbol, vamos a hacer una vaca para bailar, vamos a hacer una vaca para festejar algo. Es decir, siempre está eso, el espíritu, a ver cuánto hay que poner. Ya, yo no tengo plata, pero dime qué hay que hacer. O el sentido de desprendimiento, influido por la cultura montuvia. El guayaquileño es capaz de ser mercantilista, utilitario, pero al mismo tiempo se compadece del prójimo. Es decir, es capaz de sentir en su sensibilidad para desprenderse de algo. Y una cosa que es algo tradicional, que es herencia montuvia, siempre en las casas, aún en los hogares, se conserva, se cocina un bocado más para el que caiga, y el que caiga, el que arribe ahí, el visitante, el paracaidista, lleva y come. Pero sin duda alguna, uno de los aspectos característicos del guayaquileño son sus brazos abiertos a quienes llegan de otras partes del país o del mundo.
Aquí en Guayaquil hubo un particular interés por la venida de los extranjeros. De la independencia, el almirante Illingworth, el general Wright, fueron extranjeros que se radicaron aquí y formaron sus familias. No habían hoteles ni pensiones. Había la costumbre de las casas de familias pudientes, que los consulados tenían conocimiento de que venía una persona y lo llamaban a los propietarios y el señor se alojaba ahí. Hay franceses, tengo un antepasado francés que se radicó aquí y había muchos alemanes. A principios del siglo XX que empezaron a llegar los árabes, llegaron los chinos. Papá me contaba que los primeros chinos que llegaban metidos en barriles, usaban un batón largo, un gorrito y trenza, y que los chiquitos de la calle, ellos los perseguían, los iban jalando la trenza. Y llegó un momento en que era la ciudad más rica, después de 300 años de fundada, la ciudad más rica de la América Meridional. La apertura, la capacidad de inclusión, ¿sí? Que se expresa en la palabra, aquí hay cama para tanta gente, aquí hay cama para toda la gente. Todo el que viene encuentra cabida, es decir, no encuentra hostilidad. A uno le pueden poner un apodo, pero te abren la cancha, te abren los brazos, te abren la familia, te abren el bar. Porque está en el significado de su nombre. Guayaquil es esa casa grande donde hay cabida para todos. Y si de cosas positivas hablamos, es indispensable hablar de la comida, porque el guayaco es buen diente a la hora de comer. Los invitamos a conocer algunas curiosidades sobre los platillos tradicionales de nuestra ciudad. Hablar de Guayaquil y su comida es hablar de una variedad de platillos hechos en su mayoría a base de mariscos y productos como el verde o el maíz. Aunque una investigación publicada en 2017 por Profits Consulting Group reveló que el guayaquileño no perdona que no haya arroz en su plato, pues determinaron que el 63% de las dimensiones de un plato guayaquileño está cubierto de arroz, y que el 70% de los platillos típicos referidos por los encuestados incluyen este producto. Si le queda duda, se los detallamos a continuación. Arroz con menestra y carne pollo chuleta, seco de pollo o de chivo con su respectivo arroz amarillo, guatita con su inseparable chimborazo de arroz, y hay hasta quienes acompañan el ceviche y el encebollado también con una porción de este cereal. Pero si se trata de saber cuál es el plato insignia de la identidad guayaquileña, la investigación de Profits Consulting Group determinó que el encebollado se lleva el primer lugar al haberse convertido en un plato consumido por personas de todos los niveles socioeconómicos. Yo escuché muchas veces por parte de mi abuelo que el encebollado era una preparación que se hacía básicamente con un curtido de cebolla con yuca mezclada, ¿no? Y se ponía ahí el pescado, y de ahí a poco fue evolucionando y se comenzó a agregar ya el caldo donde se cocinaba el pescado, y poco a poco fue evolucionando. Él me decía, no, antes el encebollado era una preparación seca, me dice, era un curtido de yuca cocinada con cebolla. Entonces por eso decían, dame un encebollado, ya tenían la idea de que ya obviamente iba con la yuca y simplemente se mezclaba con el pescado. De ahí, conversando hace muchísimo tiempo también con mi abuelo, me dice, quizás a alguien se le ocurrió, en el líquido donde se cocinó el pescado, ponerlo en el plato de la yuca curtida con los pescados con los pedazos de pescado. Entonces, y de ahí ya fue trascendiente, y quizás ya es el resultado de lo que tenemos al día de hoy, que el encebollado básicamente es una sopa. Cristian Peñafiel, de la Escuela Culinaria de las Américas, plantea que algo a tener en cuenta al momento de sabores y recetas de platillos tan populares es que, si bien varían dependiendo de la sazón de quien lo prepara, también van sufriendo cambios con el paso del tiempo. La cocina guayaca, por así decirlo, ha evolucionado, ¿no? Como todas las cosas evolucionan, ¿no? Siempre tienen su origen, pero
todo es por decisión, qué es lo que quiere el cliente. Pues, ¿no? Algo en lo que se ha trabajado también bastante es en la presentación de los platos, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos un sabor exquisito de comida, ¿no? Un buen caldo de bola o un encebollado, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es el reto que tenemos nosotros los cocineros? Es darle un toque más atractivo al plato, ¿no? O sea, que se vea más bonito, ¿no? Y es que hablar de gastronomía es hablar también de turismo, pues los sabores son una buena opción para atraer a los visitantes. Guayaquil es un destino ya de gastronomía, porque a través de Raíces, en 6 años que cumplimos en este año, hemos elevado la calidad de la cocina ecuatoriana y todas las huecas que participan aquí son capacitadas, por lo tanto es la excelencia de la cocina y trabajamos con 3 institutos superiores como la Universidad de Guayaquil Politécnica, el Instituto el Espíritu Santo, que tienen carreras de turismo, y las 5 escuelas de los chefs. Entonces le preguntamos al chef Cristian Peñafiel cuáles son los platos que más llaman la atención a los extranjeros. Cuando tenemos visita de extranjeros, nos preguntan, ¿no? Quiero probar el ceviche, o sea, ya vienen con esa idea de probar un ceviche guayaco, ¿no? De ahí ya tienes la opción de darle de pescado, de camarón, de conchas, ya depende de lo que quiera el cliente, ¿no? Otro plato es el encebollado, ellos quieren probar, ¿no? Te preguntan cuál es el famoso encebollado y te comienzan a preguntar ¿y por qué se llama encebollado? Entonces ahí tú tienes que explicarle. El seco de pollo también es típico, seco de pollo y seco de chivo. También te preguntan ¿y por qué seco? Entonces ahí tú ya les explicas por qué el sabor, cómo se prepara, de dónde viene. Entonces, más que nada les causa risa los nombres. Y algo que sin duda alguna fascina a locales y extranjeros son las historias detrás de cada plato. El seco de pollo, desde el punto de vista de cocina, se lo pone a reducir, ¿no? Entonces tú pones a reducir todo lo que es la salsa, el líquido de los vegetales, la cebolla, el pimiento, todo lo que has utilizado, lo tapas y entre comillas déjalo ahí que se cocine, o la expresión es déjalo secar, ¿no? Entonces eso se tiene que reducir, ¿no? Entonces esa es una de las versiones que cuentan que es del seco. Otra versión era que hace muchísimo tiempo, cuando venían gringos acá a trabajar, la gente pedía el plato fuerte, que era el segundo, el second, para los gringos, ¿no? Entonces los gringos decían the second, ¿no? El segundo. Entonces acá la gente quizás no sabe o no conocía mucho inglés, entonces decían el seco, el seco, el seco. Esa también es otra versión que he escuchado, muy famosa, típica, es conocidísima aquí en Guayaquil. Sin duda alguna, Guayaquil es una fantástica ciudad. No hay comentario que hacer. Simplemente vengan, conozcan, quieran a su ciudad, vengan a conocerla y se enamorarán de ella. No querrán irse nunca. Esto ha sido todo por hoy. Los dejamos en compañía de Carlos Vera y su programa Verás. Que tengan muy buenas noches.